hubiera gustado tener en su país de origen, no se triunfa hasta que no se conquista esa soñada residencia. Por eso el mundo americano está lleno de casas italianas, de cortijos españoles y hasta de palacetes franceses. La hacienda latinoamericana es el cortijo español que a su vez es la villa romana. El batey, las paredes de tabla y los frescos techos de guano son un homenaje a los arahuacos desaparecidos, pero no del todo, nunca del todo. En La Habana, suma y compendio de muchos mundos, hay todo eso. Como cuenta este libro extraordinario, a fines del XIX y principios del XX, cuando la burguesía habanera y santiaguera era muy catalana, importó de Barcelona la estética racionalista de aquellos tiempos. Si hay dos ciudades realmente hermanas, o dos fragmentos de ciudades, son el Ensanche de Barcelona y el Vedado. Es conmovedor comprobar, como relata el libro que hoy presento, que en medio de los amargos encontronazos del Machadato entre 1925 y 1930, cuando Cuba ensayaba su primer gran descalabro republicano, el gobierno invita a un arquitecto francés, Forestier, para que rediseñe la capital y la llene de jardines y avenidas, un poco como Haussmann lo había hecho con París a mediados del siglo XIX, durante el gobierno de Napoleón III. Aunque la influencia norteamericana era grande y creciente, en aquellos tiempos París seguía siendo la gran referencia estética para los habaneros. Es verdad que Forestier solo pudo llevar a cabo una parte pequeña de sus planes, pero la intención del gobierno, su preocupación estética, era clarísima. En suma, la clase dirigente cubana durante la República sabía o intuía que la capital debía llenarse de parques y edificios hermosos. Era su responsabilidad más obvia. Era además una tradición que venía de la colonia. Tacón, a mediados del XIX, edificó en La Habana un enorme teatro que mejor encajaba en Madrid o en Viena, y se trajo de Francia una lámpara monumental para iluminarlo. ¿Para qué lo habían mandado a Cuba si no era para engrandecer a La Habana? Años más tarde, también en el 19, el ingeniero Alvear hizo el acueducto que lleva su nombre, una obra maestra de la ingeniería hidráulica todavía vigente. Menocal ordenó un palacio presidencial que recordara la más armónica arquitectura francesa. Por ese palacio, leo en el libro, pasaron 21 presidentes. Y si la revolución solo lo utilizó durante los meses que Urrutia gobernó en 1959, es porque Fidel Castro, con su cabeza de pistolero paranoico, siempre al frente de la UIR, pensó que era un lugar difícil de proteger en caso de un ataque armado. El libro Havana Forever termina con una deprimente visión de La Habana contemporánea, vecina del extraordinario documental germano-cubano El arte nuevo de hacer ruinas. El largo gobierno de los Castro, que prácticamente ocupa la mitad de la vida independiente del país, es el primero en toda la historia que deja a La Habana en circunstancias infinitamente peores que las que encontró. Este libro sirve para examinar la capital que los cubanos tenían en 1902, cuando se inauguró la República, y para ver las sucesivas mejoras que experimentó la ciudad hasta que llegó el comandante y terminó con esa gloriosa tradición. La ciudad que Estrada Palma dejó es mejor que la que recibió. El mismo fenómeno se observa tras los gobiernos de José Miguel Gómez, de Mario García Menocal, de Alfredo Zayas, de Gerardo Machado, de Laredo Bru, de Fulgencio Batista, de Ramón Grau, de Carlos Prío y otra vez de Batista. En esos 56 años que duró la República, hubo crisis económicas y políticas, insurrecciones, desórdenes, locuras, revoluciones, dictaduras, motines callejeros. Hubo de todo, pero también hubo progreso continuado. La Habana de los años 50, con sus majestuosos barrios residenciales, con sus parques y monumentos, era una ciudad bellísima, una de las más bellas de América Latina y, ¿por qué no?,
del mundo. ¿Cómo pudo la ciudad mejorar y embellecerse en medio de épocas que parecían y eran tortuosas? Esencialmente, primero, porque había dos fuentes paralelas de desarrollo urbano, la que dictaba el gobierno y la que llevaba a cabo la sociedad civil. Los sucesivos gobiernos, acertadamente, construían el Palacio Presidencial, el Capitolio, la Universidad o la Carretera Central, pero la sociedad civil urbanizaba el Vedado y Miramar, erigía el edificio Bacardí, Tropicana o el famoso Foxa. Los focos de creación urbana eran centenares, el ímpetu empresarial era múltiple. Alguna vez le he leído al arquitecto Nicolás Quintana que hubo períodos durante la llamada danza de los millones en que se inauguraban 10 edificios al día. Nada de esto es posible en el socialismo, que concentra la creatividad en las manos cansadas de un puñado de burócratas carentes de imaginación y de espíritu emprendedor, más interesados en mantener sus puestos que en transformar la realidad de una manera beneficiosa. El segundo aspecto que explica la incuria tremenda del comunismo es la falta de vasos comunicantes con las fuentes creativas del planeta. Los ingenieros, arquitectos y urbanizadores cubanos, desde la época de la colonia, estuvieron enlazados a la mejor inteligencia del mundo. Tal vez todo comenzó cuando Antonelli creó las bases de la arquitectura militar en Cuba, pero continúa ininterrumpidamente durante siglos y culmina a mediados del siglo XX, cuando viajan a la isla personajes como Walter Gropius, fundador del movimiento Bauhaus, o José Luis Sert. La inteligencia habanera, la llamada sociedad civil, habitante de un puerto de mar abierto al comercio internacional, siempre estuvo conectada con las mejores cabezas de Occidente, formaba parte de ese mundo, se nutría de esas influencias. Y eso se terminó cuando la dictadura comunista cercenó cruelmente todas las relaciones con las fuentes creativas urbanizadoras de las grandes ciudades del planeta y las limitó a la paupérrima influencia soviética, con sus edificios grises y sin gracia, más próximos a las colmenas y a las residencias para humanos. El tercer elemento que hay que tomar en cuenta para entender la crisis urbana de los cubanos y la decadencia monstruosa de La Habana es la crónica falta de productividad del sistema comunista. La construcción hermosa y nueva y el cuidado y mantenimiento del patrimonio requieren contar con abundantes excedentes. Eso no es posible en un modelo económico colectivista en el que la producción está en las manos de los burócratas del partido, los precios se fijan arbitrariamente y los bienes y servicios se asignan de una manera rígida. Donde no hay libertad económica, donde no existe la libertad para producir, inevitablemente sobreviene la pobreza. Donde no hay propiedad privada, se extingue la voluntad de mantener las casas, las plazas y los edificios. Esta observación la hizo, por cierto, Aristóteles hace 2500 años y sigue siendo cierta. Una de las trágicas verificaciones de la ciencia económica a lo largo del siglo XX es esa afirmación de Perogrullo que nos asegura que las personas cuidan mucho más los bienes propios que los comunes, como se desprende de la experiencia y del sentido común. Y en el socialismo, esa natural tendencia se agudiza por la relación hostil que surge entre el Estado y una sociedad condenada a vivir en la pobreza por la terquedad ideológica de los amos. Para mucha gente sometida a la horma del marxismo-leninismo, el vandalismo contra los bienes comunes es una forma sorda de protestar contra el sistema o al menos de tomar venganza. En cambio, en las sociedades en las que el espacio público ha sido segregado libre y consensuadamente por la sociedad y en las que los funcionarios, electos o designados, son servidores públicos obedientes de la ley y no mandamases inclementes, las personas tienden a cuidar los espacios comunes con mucho más esmero que en las sociedades comunistas. Un ciudadano de París, Venecia, Barcelona o Praga
Vive orgulloso.